Sodoma y Gomorra. El juicio que marcó la historia, el cielo ardía. La tierra temblaba. Dos ciudades, Sodoma y Gomorra, se sumergían en una oscuridad tan profunda que ni el clamor del justo parecía suficiente. No eran simplemente ciudades antiguas. Eran símbolos vivientes de la decadencia, del abandono de Dios y de la entrega total al placer sin límites. Allí, lo bueno se burlaba y lo malo se celebraba. Lo sagrado se profanaba y la lujuria era la reina absoluta. Pero cuando la maldad se hace cultura, el juicio se hace inminente. La historia no comienza con fuego, sino con advertencias. Abraham intercede. Pide por los justos. ¿Y si hay 50? ¿40? ¿10? Pero ni 10 se encontraban. El clamor de la tierra había llegado al cielo, y el cielo respondió, no con indiferencia, sino con acción. Dios envió ángeles, no solo para investigar, sino para ejecutar juicio. Porque cuando la gracia es despreciada, la justicia toma lugar. Y en Sodoma, la gracia había sido ignorada por demasiado tiempo. Los ángeles llegan, pero la ciudad los recibe con deseo, no con respeto, sino con perversión. El pueblo exige tener relaciones con ellos. Ya no había temor, ya no quedaba conciencia. El mal había sido abrazado al punto de que lo celestial fue confundido con lo carnal. En ese momento el juicio dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una certeza. El cielo ya no podía esperar más. Era hora de actuar. Y cuando Dios actúa, nada puede detenerlo. Lot fue advertido. Toma a tu esposa y a tus hijas, sal de la ciudad. No mires atrás. La orden era clara. Pero incluso así, dudaron. Los ángeles los tomaron de la mano. Literalmente los arrastraron fuera. Eso es misericordia. Cuando Dios te saca, aunque no lo mereces. Pero incluso fuera de la ciudad, el corazón de algunos aún estaba dentro. La esposa de Lot miró atrás. No físicamente, sino con el alma. Y en un instante, se convirtió en estatua de sal. Un recuerdo eterno de que la desobediencia, incluso leve, tiene consecuencias eternas. El fuego cayó. No era simbólico, era real. Azufre del cielo. El juicio fue visible, imparable. No quedó nada. Todo lo que parecía sólido fue reducido a cenizas. Las riquezas, la belleza, la arquitectura, el poder, todo fue destruido. Porque cuando Dios decide juzgar, nada escapa. No importa cuán grande sea una ciudad, no importa cuán influyente sea una cultura, cuando el pecado se vuelve norma, el juicio se vuelve ley. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por un solo pecado, sino por una acumulación de rechazos. Rechazo a Dios, a la verdad, a la santidad, a la corrección. Rechazo a cambiar. Y eso fue su sentencia. Lo más aterrador no fue el fuego, sino la posibilidad que despreciaron, la oportunidad que ignoraron, la advertencia que ridiculizaron. Porque lo que los mató no fue la ira de Dios, fue su indiferencia al llamado de Dios. Hoy, muchos viven como Sodoma. Se ríen del juicio, se burlan del arrepentimiento, celebran lo que destruye el alma. Pero la historia está ahí, no para entretenernos, sino para advertirnos. Sodoma cayó, para que tú no tengas que caer. Fue quemada, para que tú seas salvo. Su destrucción es un grito para esta generación. Vuelve a Dios antes que el fuego caiga otra vez. El juicio de Sodoma es más que historia. Es profecía. Y cada día nos acercamos más al punto donde la gracia será retirada. Y el juicio comenzará. No ignores la advertencia. No mires atrás. No te acostumbres al pecado. Porque el mismo Dios que destruyó Sodoma sigue observando el mundo de hoy. Y pronto, muy pronto, la tierra temblará otra vez. Sodoma no era solo una ciudad de pecadores adultos entregados a la perversión. La corrupción alcanzaba a todos. Hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños. Los valores se enseñaban al revés desde temprana edad. La pureza era motivo de burla, y la malicia, una virtud. Cuando la decadencia moral se convierte en cultura, los inocentes pagan el precio más alto.
Es indignante imaginar que aquellos que no eligieron ese estilo de vida estaban sumergidos en un ambiente contaminado. ¿Cómo escapar de una sociedad donde el mal se ha normalizado? En Génesis 19, cuando los ángeles llegan a Sodoma, son recibidos con una hostilidad violenta. Toda la población rodea la casa de Lot, exigiendo abusar de los visitantes. La Biblia afirma, desde el joven hasta el viejo, todo el pueblo de todos los extremos. Vinza 4. No era un grupo aislado, era la ciudad entera participando en un crimen contra seres celestiales. Esto revela el nivel extremo de depravación. Ya no había inocentes, ni rastros de arrepentimiento. Todo estaba corrompido. Imagina una sociedad donde ya no existe ninguna referencia del bien, donde lo correcto se considera una ofensa y lo incorrecto se convierte en estilo de vida. Eso es lo que vemos en Sodoma. Y peor aún, cuando alguien se atrevía a resistir, era inmediatamente silenciado. Lot, que intentó proteger a los ángeles, fue ridiculizado. ¿Quién eres tú para juzgarnos?, dijeron. La sociedad no solo era malvada, estaba blindada contra cualquier intento de cambio. El mal se había institucionalizado. Era el sistema. Hoy vemos señales parecidas. Niños expuestos a contenidos inapropiados, escuelas enseñando valores distorsionados, la inocencia siendo atacada en nombre de la libertad. Los padres que intentan proteger son llamados anticuados. Aquellos que defienden principios son vistos como enemigos del progreso. Es el eco de Sodoma gritando en nuestros días. La misma corrupción, con nuevas ropas, nuevas redes, nuevos discursos. Pero el final será el mismo. Si el camino sigue siendo el mismo. Lot era un hombre que vivía en medio de esa corrupción, pero aún conservaba cierto temor de Dios. Aún así, dudó en salir. ¿Por qué? Porque cuando estamos rodeados de maldad, empezamos a verla como normal. El peligro de Sodoma no era solo externo, era interno. Contaminaba la mente, anestesiaba la conciencia, cegaba el discernimiento. ¿Cuántos hoy ya no reconocen el mal porque se acostumbraron a él? La corrupción total es silenciosa, hasta volverse irreversible. Imagina a los niños de aquella ciudad, creciendo sin referencias de pureza, de bondad, de verdad. No tuvieron elección. Fueron moldeados por un ambiente donde todo era permitido, menos amar a Dios. ¿Cuántas generaciones se perdieron? ¿Cuántas almas fueron deformadas por esa cultura del placer sin límites? La verdadera tragedia de Sodoma no fue solo el fuego que cayó del cielo, fue la destrucción de la inocencia antes de que llegara el juicio. La pregunta que resuena ahora es, ¿estamos siendo como Lot o como Sodoma? ¿Estamos intentando resistir o ya aceptamos la corrupción como parte de la vida moderna? Es fácil criticar el pasado, pero difícil enfrentar el presente. El mal triunfa cuando el bien guarda silencio. Si no denunciamos el error, nos volvemos cómplices. En Sodoma, ya no había voces clamando por justicia. Y Dios, al ver eso, decidió intervenir. Pero la oportunidad de cambiar ya había pasado. Antes de la destrucción, sin embargo, hubo un intento de salvación. Un hombre se atrevió a interceder por esa ciudad. Habló con el mismo Dios e intentó negociar su misericordia. Su nombre era Abraham, y su oración nos muestra que incluso en medio de la podredumbre hay espacio para la intercesión. Pero, ¿fue eso suficiente? En el siguiente tema, veremos el poderoso momento en que el cielo se abrió, y un amigo de Dios intentó detener lo inevitable. Abraham miró hacia el valle donde Sodoma brillaba con sus luces, sus fiestas, sus excesos. Pero no vio solo una ciudad, vio personas. Personas que estaban a punto de enfrentar el juicio divino. Entonces hizo algo que pocos harían, intercedió. La oración de Abraham no fue débil, ni tímida, ni formal. Fue un clamor desesperado. Se atrevió a hablar con Dios, cara a cara, y suplicar misericordia por una ciudad que ya había sobrepasado todos los límites. Un hombre, una oración, un grito silencioso tratando de contener el fuego del cielo. ¿Y si hubiera 50 justos?, pregunta Abraham. Dios responde, por amor a ellos, perdonaré a la ciudad. Y así comienza la cuenta regresiva, 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. La paciencia divina estaba presente, pero también la justicia.
Abraham, conociendo el inocente carácter de Dios, no pidió que se ignorara el mal, sino que los justos no sufrieran junto con los impíos. Esta escena revela el corazón de un verdadero intercesor, alguien que se preocupa, que se coloca en la brecha, incluso cuando todo parece perdido. Pero Sodoma no tenía ni siquiera 10 justos. Este momento está cargado de tensión espiritual. La conversación entre Abraham y Dios revela algo poderoso. La misericordia siempre precede al juicio. Dios no es impaciente ni vengativo. Él espera, Él escucha, Él da oportunidades. Pero también es santo. Y llega un momento en que el clamor del pecado suena más fuerte que el clamor de la intercesión, y el juicio se pone en marcha. Abraham lo sabía, y aún así no se rindió. Persistió, porque entendía que por grave que fuera el pecado, Dios aún podía actuar con gracia. El problema es cuando nadie más desea esa gracia. ¿Cuántos hoy están dispuestos a orar como Abraham? A levantarse de madrugada para clamar por ciudades enteras, por naciones corrompidas, por familias destruidas. La historia de Sodoma nos muestra que antes de la destrucción, Dios busca intercesores. Pero si no los encuentra, el juicio es inevitable. Tal vez hoy existan personas en manos de Dios gracias a la oración silenciosa de una abuela, de un padre, de alguien que insiste en pedir misericordia. La intercesión es un acto de guerra, y Abraham fue un guerrero en el espíritu. Lo más impactante es que Abraham ya no vivía en Sodoma. Podría haber ignorado todo, podría haber pensado, se lo merecen. Pero no lo hizo. Se preocupó. Y eso nos enseña algo profundo. La verdadera intercesión no depende de la conveniencia, sino del amor. Cuando somos capaces de orar incluso por aquellos que consideramos perdidos, estamos reflejando el corazón de Dios mismo. Él desea justicia, sí, pero desea, por encima de todo, que el hombre se arrepienta. Lamentablemente, Sodoma no quiso, ni siquiera con el cielo enviando a sus propios mensajeros. La oración de Abraham también muestra la sensibilidad de quien escucha los susurros del Espíritu. Él sabía que algo grande estaba por suceder. La atmósfera espiritual había cambiado, y cuando eso ocurre, los que tienen intimidad con Dios lo perciben. ¿Cuántas veces sentimos lo mismo en nuestros días? Algo está a punto de explotar, algo se avecina. Pero ¿quién está orando? ¿Quién está ayunando? ¿Quién está pidiendo salvación, arrepentimiento, tiempo extra para los perdidos? En Sodoma, nadie. El silencio de la ciudad contrastaba con el clamor del desierto. Mientras Abraham intercedía, Sodoma seguía bailando, pecando, ignorando. No sabían, o no querían saber, que estaban al borde del abismo. Pero Dios sí, lo sabía, y aun frente a tanto pecado, dio una última oportunidad. Envió ángeles. No para destruir de inmediato, sino para ver, observar, buscar, confirmar. Esa es la profundidad del amor divino. Él lo ve todo, pero aún así examina una vez más. ¿Habrá algo que salvar? Al final, el intercesor descansó. Hizo su parte. Abraham no detuvo el juicio, pero demostró que aún había alguien dispuesto a luchar por las almas. Esa es una misión que no termina. En cada generación, Dios busca nuevos Abraham. Personas que levantan las manos mientras la ciudad duerme, que lloran por los que se burlan, que piden misericordia por los que no piden nada. En el próximo capítulo, seremos testigos de lo que ocurre cuando la intercesión cesa, y el cielo finalmente responde con fuego. Los ángeles llegaron a Sodoma no como guerreros, sino como visitantes. Su apariencia era la de hombres comunes, pero su presencia desató el caos. Lot, al verlos, corrió a recibirlos y los llevó a su casa, sabiendo el peligro que corrían en las calles de la ciudad. Pero ni siquiera esa acción logró ocultarlos. En poco tiempo, hombres de todos los rincones rodearon la casa. Exigían que Lot los entregara. No querían conocerlos. Querían abusar de ellos. La maldad de Sodoma se mostró sin máscaras. Lo que estaba oculto ahora gritaba, y el cielo lo estaba viendo todo. Lot intentó apelar al poco sentido de humanidad que aún pudiera quedar en ellos. Les rogó que no hicieran daño a sus invitados. Pero sus palabras fueron recibidas con burla y amenazas. Tú no eres uno de nosotros. ¿Quién te crees para juzgarnos?
Dijeron. El bien ya no tenía espacio. La compasión era debilidad. La protección del inocente era motivo de burla. Sodoma había cruzado la última línea. No era solo pecado. Era orgullo en el pecado. Rebelión pública, colectiva, descarada. El cielo ya no podía callar. Entonces los ángeles actuaron. Sacaron a Lot de la multitud y cerraron la puerta. Con solo un gesto, cegaron a los hombres que estaban afuera. Ellos, desesperados, seguían intentando entrar, aún sin poder ver. Ese momento fue más que un milagro. Fue una advertencia. Dios no había olvidado. Estaba observando. Y ahora iba a intervenir. La noche avanzaba, pero no era una noche cualquiera. Era la última. Mientras la ciudad dormía, el juicio se preparaba en silencio. Ya no había marcha atrás. Los ángeles hablaron claro con Lot. Saca a tu familia. Esta ciudad será destruida. No había espacio para negociaciones. Era ahora o nunca. Pero incluso frente a esa advertencia, los yernos de Lot se burlaron. Pensaron que era una broma. Eso demuestra lo profundo que estaban en la corrupción. Ya no podían creer ni en el peligro. Todo parecía un chiste, una exageración. Pero el 1900 juicio no era una historia. Era una realidad que se acercaba con cada segundo. Y Lot, aun sabiendo la verdad, dudó. Vaciló. Los ángeles lo tomaron de la mano. Literalmente lo sacaron. Él, su esposa y sus hijas. La compasión de Dios lo empujó a salir. A veces, la misericordia no es suave, es urgente. Porque cuando el juicio se acerca, no hay tiempo para excusas. Dios estaba salvando lo que podía salvar, pero incluso así, hubo pérdida. La esposa de Lot, al mirar atrás, se convirtió en estatua de sal. No fue solo una mirada física, fue un corazón que no quiso soltar Sodoma. El juicio alcanzó incluso a quien se aferró al pasado. Y entonces ocurrió. Desde el cielo llovió fuego y azufre. No fue un desastre natural. Fue intervención divina. La tierra tembló, las construcciones ardieron, los gritos llenaron el aire. Una ciudad entera, consumida en cuestión de minutos. No hubo tiempo para arrepentimientos tardíos. El pecado había alcanzado su medida. La copa de la ira divina se había llenado. Y cuando Dios juzga, no hay argumento humano que lo detenga. La justicia cayó como una tormenta. Y el mundo, por primera vez, vio lo que sucede cuando el cielo dice, basta. Desde lejos, Abraham observaba. Al amanecer, miró hacia Sodoma y vio humo subiendo como de un horno. Su intercesión no fue en vano. Lot fue salvo. Pero la ciudad ya era historia. Un ejemplo eterno de lo que sucede cuando una sociedad se entrega por completo al pecado. El mensaje era claro. Dios es paciente, pero no indiferente. Tarde o temprano, el mal tiene su fin. Y Sodoma se convirtió en una advertencia viva. No para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Para que nunca olvidemos lo que el pecado desatado puede provocar. Sodoma fue destruida, pero su espíritu aún ronda el mundo. Hoy, vemos culturas que repiten los mismos errores. Sociedades que normalizan lo inmoral, que desprecian la verdad, que persiguen a los justos. Pero Dios sigue observando, y aún busca intercesores. Aún extiende su misericordia. Aún espera. La pregunta es, ¿seremos como Lot, salvados a último minuto? ¿O como su esposa, incapaces de dejar atrás el pecado? ¿O como Abraham, dispuestos a clamar hasta el final? Porque el juicio puede venir, pero la decisión es nuestra. Cuando el cielo habla, la tierra tiembla. Y cuando el cielo calla, es aún más aterrador. En Sodoma, Dios había hablado muchas veces a través de la conciencia, de oportunidades, de advertencias. Pero llegó el día en que el silencio divino se rompió con fuego. El juicio vino sin aviso previo para quienes ignoraron las señales. Fue como un ladrón en la noche. Implacable. Justo. Final. Esta parte de la historia no es solo histórica, es profética, porque lo que pasó una vez puede volver a pasar. El juicio de Dios no es impulsivo. No es el arranque de un ser iracundo,
Es el acto de un juez santo que ya extendió su paciencia al límite. En el caso de Sodoma, hubo tiempo, hubo oportunidades, hubo intercesión, pero ninguna respuesta. Nadie cambió, nadie se humilló. Entonces, Dios actuó. No como un tirano, sino como un rey que no puede permitir que el mal reine para siempre. Su justicia no duerme, su santidad no negocia, y cuando su juicio cae, no hay muro que lo detenga. Las Escrituras nos advierten, lo que fue, eso será. El espíritu de Sodoma ha vuelto a las calles, en los medios, en las leyes, en las escuelas, en los altares. Se celebra el pecado, se criminaliza la fe, se promueve la oscuridad como si fuera luz. ¿Y Dios? Él está mirando, está esperando. Pero no para siempre, porque si no hay arrepentimiento, habrá juicio, y no será con fuego local, será global. No será una ciudad, será el mundo. El libro del Apocalipsis ya nos dio el aviso. ¿Lo estamos tomando en serio? Uno de los mayores engaños de la actualidad es pensar que Dios no juzga más, que solo ama, que su gracia cubre todo, incluso lo que no ha sido confesado ni abandonado. Pero eso es una mentira peligrosa. La gracia no anula la santidad. El amor no cancela la justicia. Jesús habló más del infierno que del cielo, y no fue por crueldad, fue por advertencia. Él sabía lo que vendría, y sabía que el hombre seguiría negándolo. Como en los días de Sodoma. Comían, bebían, se casaban, y no entendieron hasta que vino el fin. El juicio divino tiene etapas. Primero, Dios se retira poco a poco. Su presencia se vuelve más difícil de sentir. Luego, permite que el hombre coseche lo que sembró. Enfermedades, caos social, confusión mental, violencia. Y finalmente, el golpe, la intervención, el fuego. Y en ese momento, ya no hay más oportunidades, no hay más predicadores, no hay más oraciones. Solo queda lo que fue decidido. Por eso, el llamado no es al miedo, sino al despertar. Porque si hoy oyes su voz, aún hay tiempo. Muchos preguntan, ¿por qué un Dios de amor destruiría una ciudad? La respuesta es, porque Él también es un Dios de justicia. ¿Amaría un juez verdadero al asesino que nunca es castigado? ¿Sería justo permitir que el mal gobierne sin consecuencias? Dios ama tanto, que advierte antes de actuar. Ama tanto, que envió a su propio Hijo para salvar. Pero también ama la verdad, la pureza, la vida. Y el pecado, cuando no se detiene, destruye todo eso. Por eso, hay un límite. Y Sodoma lo alcanzó. Hoy, estamos cerca de ese límite nuevamente. Las señales están por todas partes. Guerras, corrupción, perversión normalizada, corazones fríos, religiones sin poder. El mundo se ríe de Dios. Pero Dios no será burlado. No porque sea débil, sino porque es justo. Y si no nos volvemos a Él, veremos su mano actuar otra vez. Esta vez, no como lluvia, sino como juicio global. Y aquellos que ahora se burlan, llorarán. Pero entonces, ya será demasiado tarde. Sin embargo, aún hay esperanza. Si hoy escuchas este mensaje, es porque Dios todavía está hablando. Todavía está extendiendo su mano. Todavía está buscando intercesores, como Abraham. Todavía está dispuesto a salvar, como a Lot. Pero no esperes el último segundo. No juegues con el tiempo de Dios. Porque el día viene en que el cielo ya no esperará más, y entonces solo quedarán cenizas o salvación. La última señal. Antes del fin Sodoma pudo haber sido consumida por el fuego, pero su mensaje atraviesa el tiempo como un trueno. No es solo una historia bíblica, es una advertencia atemporal, una alarma directa del cielo, una sirena espiritual, que grita para todos los que aún duermen. Porque mientras lees o escuchas este mensaje, el mundo sigue acelerando hacia el mismo abismo. La lujuria ha aumentado, la frialdad se ha extendido, la burla contra Dios se ha convertido en cultura. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. El juicio que cayó una vez puede volver a caer, y caerá, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
El mismo fuego que juzgó a Sodoma está reservado para este tiempo. Pero muchos creen que es exageración, religión, fanatismo. Así como se rieron de Lot cuando trató de advertir a sus yernos, se reirán de ti cuando hables de santidad, arrepentimiento, renuncia. Pero escucha, los que se burlaron del juicio, ardieron en él, y los que obedecieron, aunque fueron ridiculizados, fueron salvos. Este es el tiempo de decidir, no mañana, no después. Ahora. Estás escuchando esto porque Dios te está llamando. Él está diciendo, sal de ella, pueblo mío. No te aferres a lo que Él ya decidió destruir. No desees lo que Él ya rechazó. El tiempo de la indecisión se ha acabado. Es hora de alinear tu vida con el cielo. O escapas con Lot, o te congelas como la mujer que miró hacia atrás. No hay punto medio. No hay zona neutra. Hay un Dios llamando. Y hay un fuego acercándose. Mira a tu alrededor. Las ciudades modernas son espejos de Sodoma. La moral ha sido cambiada por libertinaje. Lo sagrado ha sido ridiculizado. La fe se volvió motivo de burla. La perversión se volvió arte. Pero Dios no ha perdido el control. Él está observando, pesando. Y en el momento exacto, actuará. Y cuando eso ocurra, ya no habrá tiempo. La única posibilidad de sobrevivir es estar del lado correcto antes de que empiece. El juicio, después de que caiga el fuego, será demasiado tarde para correr. El Espíritu Santo todavía está obrando, todavía convence, todavía transforma, pero no obliga a nadie. La invitación está hecha. La advertencia ha sido dada. El guión de la destrucción ya está escrito, pero también el de la salvación. Solo depende de cuál eliges vivir. Hoy puedes ser Lot, o la mujer de Lot. Puedes ser espectador, o sobreviviente. Puedes ignorar como Sodoma, o rendirte como Abraham. Lo que haces ahora determina lo que sucede después. No permitas que la frialdad te consuma. No aceptes la normalización del pecado como algo común. Lucha por tu alma. Lucha por la presencia de Dios. No tengas miedo de ser diferente. El mismo Dios que destruye, también protege. El mismo fuego que consume, también purifica. Pero eso depende de dónde estés cuando caiga. Dentro de la ciudad, o ya camino al monte. La posición espiritual que asumas hoy definirá tu eternidad. Este mensaje no es solo para impactar, es para transformar. Es un susurro de Dios intentando despertar a los que aún pueden ser salvos. Porque habrá una última advertencia, un último llamado, una última oportunidad. Y tal vez, esta sea la tuya. El cielo está gritando. El Espíritu está llamando. Y el reloj profético está por llegar a cero. El que tenga oídos, que escuche. El que tenga fe, que responda. El que tenga vida, que elija. Ahora. Porque después, tal vez ya no haya tiempo. Y así como Sodoma fue reducida a cenizas, también lo serán los que vivan contra Dios. Pero los que obedecen, serán como Abraham, amigos de Dios, protegidos, guardados, testigos de la justicia y la gloria del Altísimo. La elección está frente a ti. Quedarte o salir, mirar atrás o seguir, morir con el mundo o vivir con Dios. El fuego vendrá, pero aún puede ser perdonado. Y todo comienza con un paso. Arrepiéntete. Regresa. Corre. Dios todavía te está esperando.